Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Hermosa Iglesia del Señor, es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo de reflexión, de profundización en la palabra del Señor. Y bueno, antes de que entonemos este cántico al Señor, yo le invito a que vayamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos y el capítulo 13. Entonces, en el capítulo 12 vamos a leer el versículo 1 y 2, y del capítulo 13 vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así la palabra de nuestro Señor, Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que hay una gran riqueza en esta palabra. Esta noche yo quiero que pongamos un especial cuidado sobre dos frases muy especiales que nos dicen, y es: puestos los ojos en Jesús. Y es el único lugar donde debe estar nuestro corazón, donde debe reposar nuestra alma, es el único lugar donde debemos mirar. Y más allá de ser un lugar, es la única persona, es el único objeto de nuestra fe en el que deberíamos colocar todo nuestro ser. Y dice: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ahí nos está ejemplificando que Jesús, aún a pesar de que sufrió la más grande vergüenza, que fue llevar sobre sí mismo todo el oprobio y llevar toda la vergüenza y el pecado que como nosotros como humanidad habíamos cometido, Él, sabiendo que iba a estar a la diestra de Dios Padre, soportó todo esto porque sabía cuál era su galardón. Ahora vamos al versículo de 8 y 9 del capítulo 13. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dejémoslo hasta ahí. Y nos habla y nos sigue hablando de Jesús y nos dice: Él es el mismo, Él no va a cambiar, así que nuestra fe en Él tampoco debería cambiar ni fluctuar. Y sin embargo, a veces como humanos pasamos por situaciones donde quizás nuestra fe es probada y donde quizás hemos sentido temor e incertidumbre, pero Jesús sigue siendo el mismo y Él nos sigue ofreciendo que Él va a estar ahí delante de nosotros y que Él va a seguir estando ahí, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Y también nos invita a que suceda lo que suceda, nuestra fe esté puesta en Él y no en doctrinas extrañas, en ideas extrañas, porque Él sigue siendo el mismo, y porque el mundo puede cambiar y sus ideas y sus corrientes nos pueden decir que vayamos por un lugar o que vayamos por otro lugar, pero Él nos dice: yo soy el mismo, yo no cambio, y su palabra tampoco cambia. Y si eso no cambia, nuestra fe tampoco debe menguar, ni debemos temer ni tener incertidumbre, porque Él va delante de nosotros. Amén. Así que con esa certeza yo le voy a invitar a que entonemos este cántico y hagamos la declaración de que nosotros vamos a alabarle y vamos a bendecirle a Él sin importar lo que pueda pasar alrededor del mundo. Es decir, no vamos a cerrar nuestros ojos a lo que está pasando, ni nuestros oídos, no vamos a hacerlo, pero vamos a poner nuestra fe únicamente en Él a pesar de lo que haya alrededor, porque escuchar y ver lo que pasa a nuestro alrededor nos lleva precisamente a afirmarnos en Él. Es decir, debería llevarnos a afirmarnos en Él y no a dudar, y también a tener misericordia y a clamar por aquellos que estas circunstancias les están afectando más que a otros. Así que yo le invito a que usted y yo esta noche podamos gozarnos, podamos bendecir al Señor, podamos deleitarnos de su palabra, podamos disfrutar del manjar que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Y qué tal si cierra por un momento ahí sus ojos, levanta sus manos al cielo
Iglesia, Señor, aquí estoy delante de ti. Hoy quiero declarar, Señor, que no hay ningún otro como tú y que a pesar de lo que pueda suceder, Dios, tú sigues siendo el mismo. Y mi fe cada día será fortalecida en ti. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Oh, no hay otro como tú, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Dígaselo nuevamente a Él. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Solo tú, Señor,
Solo tú, Señor, puedes prometernos tan grandes cosas. Solo tú, Señor, puedes cumplirlas. Nadie más. Ningún otro fuera de ti puede cumplirlo, Señor. Ningún otro puede hacer lo que haces tú, Rey. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que así como nuestros antepasados caminaron por la fe y obraron en la fe, Señor, nosotros también podamos hacerlo, Dios. Te bendecimos, oh Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, te exaltamos y te adoramos en esta noche, Señor. Tú eres digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por estar con nosotros, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, oh Dios soberano, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, oh Rey de los cielos. Vamos, mi hermano, si puedes batir tus manos en esta hora y bendecir al Señor y decirle gracias, Señor, por este día que me has concedido, por todo lo que has hecho, por tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar, bendito Rey de los cielos. Te exaltamos en esta hora, Dios, y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu gran misericordia, bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel y verdadero, Dios. Muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, háblanos y ministranos a través de tu bendita palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente. Es un gusto estar con ustedes en esta hora para compartir estas palabras de fe y esperanza. Y quiero invitarlo a que busque en su Biblia el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 12. Esta reflexión la he titulado Heredando promesas. Hebreos 6, 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice el texto, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, yo creo que todos, sin excepción, esperamos el cumplimiento de promesas de parte del Señor en nuestra vida. Y a veces, en medio de las situaciones que enfrentamos, quizás nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos, porque vemos que pasa el tiempo y no vemos el cumplimiento en nuestra vida de esas promesas. Y quizás a veces vemos cómo Dios responde y obra en la vida de otros, pero recordemos que Dios es un Dios muy personal, que trabaja en cada uno de nosotros. Pero el asunto y lo que yo quiero comunicar en esta noche es que Dios quiere que heredemos esas promesas, que alcancemos esas promesas. Y que recordemos que cuando Él nos da una promesa en su palabra, Él está dispuesto a cumplirla. Dios no nos está prometiendo algo, a ver si de pronto se lo doy o si hay manera. No, Dios compromete su palabra con nosotros y por gracia nos ha extendido promesas, nos ha prometido cosas a cada uno de nosotros. Ahora, en este caso se habla de heredar las promesas. No puedo leer todo el contexto, solo voy a centrarme básicamente en este versículo 12. ¿Por qué? Porque todos queremos alcanzar o heredar esas promesas. Entonces aquí encontramos
4 cosas de las que yo quiero hablar. Voy a hablar del contexto un poco de los hebreos. Voy a hablar también entonces de la fe. Voy a hablar de la paciencia y voy a hablar de la promesa como una herencia. Entonces, en primer lugar, al hablar del contexto, pues esta carta fue dirigida principalmente a los convertidos judíos que venían, pues como lo entendemos, de un contexto de cumplir la ley, conocedores perfectamente de la ley. El libro como tal en su desarrollo nos deja ver que quien lo escribió tenía un conocimiento vasto de la ley y se lo está dando a personas que la conocen. O sea, ellos no eran ignorantes de lo que se les está diciendo acá. Pero ¿qué sucede? En medio de las situaciones que ellos enfrentaron, tendieron a regresar a sus costumbres, a tomar nuevamente la ley, después de que, como dice el autor, fueron iluminados. Cristo les fue presentado plenamente, tenían el conocimiento de esa gracia. Hubo una tendencia en ellos, en medio de las circunstancias, de regresar a vivir las viejas costumbres de la ley. Entonces es bien importante porque resaltar que ellos vivieron pruebas como las vivimos nosotros. Vivieron situaciones difíciles y ellos estaban dejando la gracia, dejando esa relación con Dios, dejando de poner su confianza realmente en el Señor y en esa obra redentora, en ese nuevo pacto, como lo vamos a encontrar a lo largo del libro. Solo para mencionar lo que ellos vivieron y que el escritor les recuerda, en el capítulo 10, versículo 32 dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. O sea, se está hablando de una iglesia que fue perseguida, que fue atribulada, que tuvieron, como dice el texto, combate de padecimientos, luchas. Hermanos, y es que nosotros tenemos que recordar que el cristiano, a causa de estar en un entorno y un mundo caído, un mundo corrupto, pues vamos a vivir pruebas. No estamos exentos de esas situaciones. Ahora, en el versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo, mire lo que dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, el autor les recuerda a ellos lo que ellos mismos enfrentaron, cómo empezaron la carrera cristiana, cómo empezaron la vida cristiana, cómo se convirtieron y sufrieron tribulaciones y sufrieron persecución y sufrieron el despojo aún de sus bienes, pero no les importaba, nada les robaba el gozo de la salvación, el gozo de una esperanza, de una vida eterna, el gozo de una herencia en los cielos. Ok, eso es muy importante para nosotros y para lo que queremos enseñar o aprender en esta noche. Entonces, básicamente vemos lo que estaba viviendo estos judíos convertidos al cristianismo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ellos estaban literalmente cayendo de la gracia, dejando de creer o de confiar en el Señor, por volver a sus costumbres, por volver a sus rituales. Ahora, en medio de todo esto, entonces, es que se da esta palabra, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Entonces, el escritor está dejando de que para alcanzar esas promesas, hermano, vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir situaciones difíciles, pero tenemos que mantenernos firmes. Entonces, el elemento inicial que habla acá es la fe, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es interesante porque el término fe a lo largo del libro aparece unas 30 veces y de hecho tenemos un magistral y hermoso tratado acerca de la fe en el capítulo 11, que yo quisiera que usted y yo hiciéramos una tarea con ese capítulo. Ahorita les digo qué podemos hacer, porque aquí se nos da una clave para nosotros poder alcanzar esas promesas o heredar esas promesas. Necesitamos tener fe. Y como necesitamos tener fe, y es un tema relevante acá, entonces hoy vamos a crecer en fe y a determinar avanzar en este proceso de heredar las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, no seamos, cuando el texto dice que no seamos perezosos, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, o sea, no seamos negligentes. Escuche lo que le voy a decir, no seamos flojos. En medio de la crisis, en medio del quebrantamiento, en medio de la persecución, en medio de la necesidad, la exhortación es a que no seamos flojos, no flaqueemos en nuestra fe, no seamos negligentes, no seamos holgazanes, hermanos. ¿En el sentido de qué? De dejar de hacer lo que tenemos que hacer, de dejar de buscar a Dios, de afirmarnos en la fe, en su palabra, de orar, de buscarle a Él. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, aquí vemos que hay un elemento primordial que es la fe. Y tenemos un referente inmediato acá que es Abraham. Es el ejemplo, es uno de los muchos ejemplos que encontramos en el libro de los Hebreos. Es uno de los muchos, porque en el capítulo 11 hay varios, pero es el más relevante. Cuando nosotros hablamos del padre de la fe, pues pensamos en Abraham, ¿cierto? Entonces, en esa medida, vale la pena mirar con más detenimiento la vida de este hombre. Ahora, aquí encontramos un desafío como tal, porque habla de los referentes, de ser imitadores de aquellos. O sea, ¿qué hicieron esos hombres y mujeres que nosotros debemos hacer para alcanzar las promesas? Y aquí es donde quiero dejarte el desafío. ¿Qué te parece si nos damos el tiempo en familia o de una manera personal, si es el caso, y estudiamos cada una de las historias de fe que están contenidas en el capítulo 11. Nosotros los llamamos a ellos los héroes de la fe. Ahora, miremos qué fue lo que ellos hicieron. Miremos qué fue lo que ellos tuvieron que enfrentar. Miremos qué tan fieles fueron ellos y en qué circunstancias se mantuvieron. Yo creo que vale la pena que gastemos el tiempo, que invirtamos tiempo en conocer a estos referentes, a los cuales estamos llamados a imitar. Ahí tenemos un buen material para hacer devocionales durante un buen tiempo. Entonces, cuando miramos el término fe, pues normalmente decimos que viene del griego pistis, que quiere decir firme persuasión o convicción basado en lo oído, en este caso basado en lo prometido. Se nos llama en el Nuevo Testamento a colocar siempre la fe en Dios o en Cristo o en su palabra. Pero quiero leer algo que encontré, un comentario me pareció bien interesante acerca de la palabra fe y voy a leerlo tal cual. En hebreo la palabra para fe es emuná, de la cual obtenemos la palabra amén. En hebreo la palabra fidelidad es
emuná. O sea, que en hebreo la palabra fe y fidelidad son la misma. Para ellos es lo mismo. Esta palabra, como en el libro, lo encontramos en el libro de Lamentaciones 3:23, el hebreo no hace ninguna distinción entre fe y fidelidad. Y técnicamente el griego tampoco, porque pistis pareciera que hubiera una diferencia en los términos entre fe y fidelidad, pero básicamente es lo mismo. O sea, en otras palabras, si la fe de alguien es genuina, va a ser fiel. O sea, el que cree es fiel para mantenerse firme en el Señor a pesar de las circunstancias. Y el que es fiel es porque ha creído y se ha anclado en la palabra y en las promesas de Dios. Entonces, normalmente hemos hablado de una fe para creer y de una fe de fidelidad, pero las dos están unidas, las dos apuntan a lo mismo. Yo soy fiel porque he creído ¿en qué? En la palabra, y yo tengo confianza en el Señor, y eso me ayuda a ¿qué? A permanecer a pesar de las circunstancias. Entonces, ojo que usted ve esa aplicación en Hebreos capítulo 11, sí, de hombres fieles, pero que también creyeron. Y eso es lo que se nos está llamando a hacer a nosotros. Si tomamos el contexto inmediato acá, que es Abraham, de quien se nos habla, hermano, Abraham es el padre de la fe, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero también fue un hombre fiel, que esperó el cumplimiento de la promesa, 25 años, creyendo que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios es poderoso para cumplir lo que le ha prometido? Entonces permanezcamos fieles y no dejemos de confiar. Hablemos entonces también de la paciencia. De la paciencia. Tenemos entonces el referente, como hemos dicho, de fe y paciencia, que es Abraham. Ojo, no debemos solo admirarlo, sino imitarlo. Es lo que dice la Biblia, debemos imitar su fe. Es interesante eso. O sea, la fe de otros es una inspiración para nosotros. Mi fe es una inspiración para otros. Como que despierta en esas personas o en otras personas, despierta esa calidad, esa capacidad mejor de creer. Venga, si esta persona en estas situaciones que ha vivido y ha enfrentado tan difíciles, hablemos del caso de Abraham, todo lo que tuvo que esperar y todo lo que tuvo que enfrentar, y permaneció fiel y creyendo a la promesa, entonces nosotros debemos aplicar esa verdad y esa manera en cómo él vivió su fe, evidenció su fe, y debemos imitar esa fe. Debemos replicar eso en nuestra vida. Pero Abraham no solo tuvo fe, sino que fue paciente también. La palabra paciencia la podemos definir como macrozumia, que también en algún sentido es longanimidad, es soportar, es aguantar o es esperar en Dios. Ahora, esta describe la virtud de un cristiano. Un cristiano debe desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque es un elemento que hace parte del fruto del Espíritu. En algunos contextos se hablaba de la paciencia como resignación, pero describe el espíritu constante que nunca cederá. Me gustó esa definición. Es el espíritu constante, o sea, firme, que nunca cederá y que finalmente le llevará a heredar la promesa. O sea, si Dios a mí me ha hecho una promesa, si Dios me ha dicho
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo estoy orando, yo estoy clamando y yo estoy dando testimonio de ello a mi familia, no solo hablándoles del evangelio, sino con mi propia vida. Pues yo creo que Dios va a obrar en el corazón de ellos, así todavía me rechacen, así no quieran saber nada, así los vea en medio de su impiedad y su pecado. Yo oro y yo creo porque Dios me ha prometido. Para mí es demasiado relevante porque la Biblia es la profecía segura. Hay personas que creen más lo que alguien de una manera profética le habló que lo que dice la misma escritura. Y yo creo en la profecía como tal, pero yo creo que la profecía hablada por hombres en muchos contextos no es infalible. O sea, hay personas que han profetizado cosas y no estaban realmente siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando yo voy a la escritura y yo me anclo en una promesa dada en la palabra y que Dios está hablando a mi vida, esa promesa es segura, el cumplimiento de esa promesa es seguro. Lo que yo tengo que hacer es desarrollar lo que Dios me está diciendo acá en esta hora. Es necesario que imites la fe de otros, es necesario que creas, que tengas confianza. ¿En qué? En lo que se te ha prometido. Así todas las circunstancias que hay en tu entorno sean adversas. Cuando miramos el ejemplo de Abraham, y ya lo hemos hablado muchas veces, vemos a un Abraham que estaba envejeciéndose, a una Sara que estaba estéril, circunstancias donde los años pasaban, envejecían, y entonces todo lo que había en su entorno decía: no es posible que ustedes tengan un hijo, no es posible, no es posible. Y si fuéramos hoy a la ciencia no sería posible por la edad, porque ya era estéril y todo esto. Ahora, Dios dijo: yo lo hago posible. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quien te va a heredar es un hijo tuyo, con tu esposa Sara. Y aunque el entorno y las circunstancias decían que no, y la lógica humana dice que no, cuando yo voy y miro la promesa, pero es que quien lo dijo es todopoderoso, quien lo dijo es fiel, quien lo dijo siempre que promete algo lo cumple. Entonces yo me aferro de eso, yo me pego de eso, y entonces tengo confianza y tengo la paciencia para esperar confiadamente en el cumplimiento de la misma. Por eso desarrollo un espíritu constante que nunca cede. O sea, no me voy a mover de acá. No me voy a mover. Así las situaciones hoy en el entorno sean lo más difíciles que usted y yo podamos enfrentar, entonces yo voy a quedarme anclado acá. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de la venida del Señor. Tengo la esperanza de la venida de Cristo. Tengo la promesa que Él me ha dado en algún área, si es la restauración de tu familia, si es una sanidad, cualquier área. No ores con base en lo que tú piensas o tú crees. Oremos con base en lo que dice la palabra. Tampoco tenemos que ir a reclamarle a Dios las promesas como muchos dicen. No, aquí no se nos está marcando un camino. Es necesario que nosotros desarrollemos confianza y paciencia. Es decir, un espíritu constante que no va a ceder frente a las situaciones, que me lleva a estar anclado. Así todo lo que haya en el entorno sea adverso. Cuando una persona desarrolla este espíritu, puede soportar y esperar, sobrellevar el sufrimiento sin ceder jamás. Sin ceder jamás. Hermano, ¿estamos nosotros realmente confiando en el Señor?
Estamos esperando sin movernos, sin ir a tocar otras puertas, sin ir a buscar otras fuentes, esperando realmente en el Señor. También podemos decir que la paciencia es largura de ánimo. Eso es la longanimidad. Grande ánimo. Es esa capacidad que se nos concede de no perder la esperanza, de no perder la confianza, de mantenernos firmes en lo que hemos creído, de no decaer. Y si en algún momento siento que voy a decaer, yo alimento mi fe y yo determino esperar, no aburrido, no amargado, no renegando o quejándome. Ay, ¿cuándo será que Dios me va a cumplir? ¿Cuándo será que Dios va a hacer efectiva esta promesa? No, yo espero con confianza, yo espero con gozo, yo espero con convicción, porque fiel es el que me lo ha prometido. Otro elemento importante acá, y voy a volver a leer el pasaje. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ojo, se requieren las dos. Voy a ampliar un poquito esto en otro pasaje. Heredan las promesas. Las promesas aquí son una herencia, escúcheme bien, que nos es concedida, conferida por gracia al convertirnos en hijos de Dios, al ser la iglesia del Señor, al ser el pueblo de Dios. A mí me parece Dios tan maravilloso porque nos dice cosas que Él va a hacer y que va a hacer en medio de su iglesia, que va a hacer con su pueblo. Nos habla de cosas que Él va a hacer en nuestra vida. Nos promete. No tendría que hacerlo, pero nos promete y eso nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en Él. Hermano, reciba estas palabras hoy de fe y esperanza para su vida. Quizás usted dice, pastor, yo ya he escuchado esto muchas veces. Yo le animo, realice el trabajo que le estoy diciendo de Hebreos capítulo 11 y usted verá cómo usted es edificado, cómo su fe va a crecer. Pensemos en esto, somos herederos de las promesas, somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Y como tal, nuestro Padre nos ha concedido por su gracia, por su amor, por su bondad, nos ha concedido cantidad de promesas. Hermanos, usted y yo no somos cualquier cosa. Somos herederos. Somos herederos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo con nuestro Padre. Porque hay un vínculo con el Rey, con el Señor del reino. Porque se ha establecido ese vínculo. Por eso yo decía, nosotros no tenemos que llegarle a Dios a decirle, cumpla que usted prometió, cumpla que usted dijo. No, Dios nos está diciendo esta noche, yo espero de ustedes que ustedes permanezcan con una actitud de confianza y que sean pacientes, que no se dejen mover de las circunstancias, del entorno, de otros argumentos. Y entonces, lo único que esperamos es que Dios haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Hagamos nuestra parte, que Dios hará lo que Él prometió. Ahora, es bien interesante este pasaje porque en el capítulo 10 encontramos una réplica de este mismo texto. Y estaba mirando y le animo para que usted lea tanto todo el capítulo 6 como el capítulo 10. Y usted va a encontrar de que los hebreos en esos textos de esos capítulos son exhortados a permanecer en la fe. ¿Por qué?
porque ellos estaban declinando, porque ellos estaban dejando su confianza en la obra de Cristo, porque hay un contexto incluso de apostasía en estos pasajes bíblicos. Y también menciona el escritor que ellos habían sido iluminados. ¿Qué quiere decir? Habían tenido la revelación del Cristo. O sea, ellos no eran desconocedores de esta dispensación de gracia. Ellos no eran desconocedores de la salvación por medio de la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no eran desconocedores de la promesa que se les había dado de la vida eterna. Pero para ello se les exhorta a que permanezcan firmes. Ahora, teniendo eso en mente, vaya por favor a Hebreos 10:35. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí, note que en el versículo 35 se nos dice: no pierdan su confianza, no pierdan la fe, no dejen de creer. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón, hay recompensa. Hay recompensa si permanecemos firmes en la fe, si permanecemos confiando y creyendo en el Señor. Hay recompensa. Ahora, en el versículo 36 dice que es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario desarrollar ese espíritu, hermano, que no cede ante las situaciones de la vida. Es necesario dejar que el Espíritu forme en nosotros ese fruto que contiene la paciencia. Es necesario. Es una necesidad. No te desesperes en medio de lo que estás viviendo. No te desesperes. Hay un Dios que te ha dado promesas. Busca las promesas en la palabra frente a ese problema, frente a esa circunstancia, frente a ese temor, frente a esa necesidad. Y aférrate a esa promesa. Aférrate a esa verdad, porque fiel es el que lo promete. Y sabes una cosa, y esperemos confiadamente en el Señor. Es necesario desarrollar esa paciencia, ese espíritu que no cede ante la tentación, que no cede ante las circunstancias, que no cede ante los problemas, que no se vuelve atrás. ¿Para qué? Para que, haciendo la voluntad de Dios, para que obedeciendo, usted y yo obtengamos la promesa. Maravilloso y sencillo. La fe y la paciencia se verán evidenciadas en nuestra obediencia y fidelidad a Dios, pues haciendo su voluntad obtendremos la promesa. Hermanos, no desmayemos en estos tiempos. Usemos la fe y la paciencia para permanecer fieles en el Señor, para permanecer confiando en el Señor. Mire lo que dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Me gusta la visión que tenían estos hombres de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo daban como algo inminente, como algo que iba a suceder. Y entonces en medio de la persecución, y entonces en medio de la prueba, y entonces en medio de la crisis, y entonces en medio de quizás de la enfermedad o de la escasez, viene esta palabra: un poquito más de paciencia, un poquito más de confianza, un poquito más de fidelidad.
fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque ha de venir y no tardará. No te vayas atrás, no decaigas en tu fe, no vuelvas atrás. ¿Por qué? Un poco más, mi hermano, un poco más. Ahí está el Señor a la puerta, ahí está hablándote en esta hora diciendo: no desmayes, yo te doy la fuerza, yo te doy la sabiduría, yo estoy contigo. Ahí está hablando el Señor en esta hora. Y se nos anima, se nos exhorta, diciendo: mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. El justo va a heredar la promesa de la vida eterna por la fe. Usted y yo estamos llamados a vivir por la fe, no por la vista, no por lo que escuchamos en los medios de comunicación, no por lo que vemos con nuestros ojos, por la fe. Pero una fe ¿qué? Una fe bíblica, una fe basada en la palabra del Señor. Y yo espero que en esta noche usted y yo podamos decir de una manera determinada: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no vamos a ceder. Diga conmigo: yo no voy a volver atrás. Yo creo en la promesa que el Señor me ha dado. Yo permanezco y determino a permanecer fiel en el Señor. Yo quiero terminar solamente leyendo el texto en el capítulo 6. Voy a leerlo desde el 11, para que usted lo mire con más detalle, porque el tiempo ya avanzó. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, recuerda que le decía que seamos imitadores de aquellos, y ahí mismo se menciona a Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, Dios le dijo eso a Abraham, y Abraham se pegó de lo que Dios le dijo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham y la selló, no solo porque Dios lo dijo, sino que juró por sí mismo. Como no hay nadie más grande que Dios, no podía jurar por otro, sino por sí mismo. Recuerde, la inmutabilidad de su consejo. Entonces hizo ese juramento para que por dos cosas inmutables, su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. O sea, Dios se comprometió a tal nivel con Abraham y con nosotros, que en el caso de Abraham juró por sí mismo. Hermano, termino diciéndole lo siguiente: ¿cómo está nuestra confianza en Dios y en qué está fundamentada? Debe estar fundamentada en su palabra, en sus promesas. Segundo, ¿cómo está el desarrollo de nuestra paciencia, de nuestra largura de espíritu, de un espíritu que es inamovible, porque hay una determinación de esperar el cumplimiento de la promesa de Dios a pesar de cualquier circunstancia?
De esa manera usted y yo vamos a heredar las promesas del Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo ruego que tú obres en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, Señor. Padre, es tu gracia y es tu favor, bendito Rey de los cielos. Señor, aquellos que estaban, bendito Dios, debilitados, flaqueando en la fe, Señor, a punto de caer, a punto de volver atrás, aquellos que quizás han levantado sus manos y sus ojos delante de ti, te han dicho, Señor, ya no puedo más, ya no resisto más, que ellos puedan escuchar tu palabra, tu voz, cuando esta noche estás diciendo, un poquito más, un momento más, un instante más, permanece fiel un instante más, permanece fiel un momento más, porque fiel es el que lo ha prometido. Confía en el Señor, confía en su palabra, aférrate a ella en esta hora, hermano, hermana querida. Oh Señor, en esta noche, oh Rey de la gloria, seas tú obrando en medio de tus hijos, seas tú obrando en medio de la iglesia. Aquí estamos, Señor, aquellos que por tu gracia permanecemos. Dígale, Señor, yo no voy a volver atrás, yo no voy a retroceder, bendito Dios del cielo. Yo soy de los que hereda promesas, yo soy de los que posee promesas, yo soy de aquellos que confía y cree en ti, yo soy de aquellos que espera en ti, Señor, a pesar de las circunstancias, oh Dios de los cielos. Padre, en esta noche yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tus hijos, Señor. Oh, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tu Espíritu está obrando, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu gran amor y por tu gran misericordia, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, recuerden que con fe y paciencia heredamos las promesas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.